Bienvenidos, amantes del misterio y lo macabro. Hoy les traemos nuevos relatos de terror que hará que su piel se erice y su imaginación vuele hacia los rincones más oscuros. Si eres fanático del terror, asegúrate de darle un like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia de miedo escalofriante que tenemos preparado para ti. ¿De dónde nos estás escuchando? Déjanos tu respuesta en los comentarios y comparte tus pensamientos o teorías sobre el relato. Prepárate, porque el terror comienza ahora. Relato 1. Nunca creí en hombres lobo. Crecí en la ciudad, donde los monstruos se esconden detrás de las pantallas y en las esquinas oscuras de Internet. Pero entonces mi abuela murió y me dejó su cabaña en las montañas de Carolina del Norte. Necesitaba un cambio, un respiro del smog y el ruido, así que empaqué mis cosas y me fui. La cabaña era vieja, con olor a madera húmeda y recuerdos olvidados. Estaba rodeada de un bosque denso, imponente, donde la luz del sol apenas se filtraba. Al principio, me encantó. El silencio era ensordecedor, pero también tranquilizador. Pasaba mis días leyendo, caminando por los senderos, intentando conectar con la naturaleza. Pero pronto, el silencio empezó a pesar. Los días se hicieron más cortos, las noches más largas. Empecé a oír cosas, rasguños en el techo, aullidos lejanos que hacían vibrar el cristal de las ventanas. Al principio, pensé que eran animales salvajes, osos, coyotes. Pero había algo diferente en esos sonidos, algo más profundo, más humano. Una noche, mientras leía junto a la chimenea, escuché un golpe en la puerta. No era un golpe suave, sino un golpe fuerte, desesperado, como si alguien estuviera intentando derribarla. Me levanté con el corazón latiendo con fuerza y miré por la mirilla. No vi nada. Abrí la puerta con cautela, la linterna en la mano. El porche estaba vacío, pero en la nieve fresca, vi huellas. Grandes, profundas, con forma de perro. Pero eran demasiado grandes para ser de un perro. Y tenían algo extraño, algo retorcido, como si la criatura que las había hecho no caminara normalmente. Cerré la puerta con llave y volví a la chimenea, intentando convencerme de que era mi imaginación, que estaba exagerando las cosas. Pero el miedo ya se había instalado en mi interior, frío y persistente. A la mañana siguiente, decidí ir al pueblo más cercano, a unas 10 millas de la cabaña. Necesitaba hablar con alguien, saber si había osos grandes o lobos en la zona. Necesitaba que alguien me dijera que estaba loca. El pueblo era pequeño, con una sola calle principal y un puñado de tiendas. Entré en la cafetería, el único lugar abierto, y me senté en la barra. Una anciana con el pelo blanco y arrugas profundas me sirvió café. «Soy nueva por aquí», le dije, intentando sonar casual. Me quedé con la cabaña de la abuela en las montañas. La anciana me miró fijamente, sus ojos grises penetrantes. «La cabaña de los Miller», dijo en voz baja. «Hace mucho que nadie vive allí». «Sí, bueno, estoy intentando darle una oportunidad», respondí, sintiéndome incómoda bajo su mirada. «Pero he estado escuchando cosas extrañas por la noche». «¿Hay lobos en la zona?». La anciana no respondió. Simplemente me miró, como si estuviera intentando decidir si debía decirme algo. Finalmente, suspiró y dijo: «Hay cosas que es mejor no saber, niña. Cosas que es mejor dejar en paz». «¿Qué quiere decir?», pregunté, sintiendo que el miedo volvía a apoderarse de mí. «Esta tierra está marcada», dijo la anciana. «Ha habido historias durante generaciones. Historias de cosas que cambian. Cosas que cazan en la noche». «¿Está hablando de hombres lobo?», pregunté, incrédula. La anciana me miró con tristeza. «No lo llames por ese nombre», dijo. «Ese nombre atrae la mala suerte». «¿Pero, usted cree en eso?», pregunté.
La anciana no respondió directamente. He vivido aquí toda mi vida, dijo. He visto cosas. Cosas que no puedo explicar. Me quedé en silencio, procesando lo que me había dicho. No quería creerlo, pero la forma en que la anciana hablaba, la seriedad en sus ojos, me hizo dudar. ¿Qué debo hacer?, pregunté finalmente. Vete, dijo la anciana. Vete ahora mismo. No te quedes una noche más en esa cabaña. No es un lugar seguro para ti. No quería irme. La cabaña era todo lo que me quedaba de mi abuela. Pero el miedo era más fuerte. Le di las gracias a la anciana, pagué el café y salí corriendo de la cafetería. Volví a la cabaña lo más rápido que pude, decidida a empacar mis cosas y marcharme. Pero cuando llegué, algo había cambiado. El aire era más pesado, más denso. El bosque parecía observarme, sus árboles retorcidos como dedos acusadores. Entré en la cabaña y empecé a meter mis cosas en las maletas. Mientras lo hacía, escuché un ruido afuera. Un rasguño en la puerta. Me quedé paralizada, con el corazón latiendo con fuerza. El rasguño se repitió, más fuerte esta vez. Luego, un gruñido. Un gruñido bajo, gutural, que me heló la sangre. Me acerqué a la puerta con cautela, la linterna en la mano. Miré por la mirilla. Lo que vi me persigue hasta el día de hoy. No era un lobo. No era un oso. Era algo intermedio. Una criatura enorme, con el cuerpo cubierto de pelo oscuro y garras afiladas como cuchillas. Tenía la cabeza de un lobo, pero los ojos eran humanos. Ojos llenos de una inteligencia oscura y cruel. La criatura me miró directamente a los ojos. Sentí que me atravesaba el alma. Luego, sonrió. Una sonrisa horrible, que revelaba dientes afilados y amarillentos. Retrocedí de la puerta, gritando. La criatura empezó a golpear la puerta con fuerza, intentando derribarla. La madera crujía y se astillaba. Sabía que no aguantaría mucho. Corrí hacia la parte trasera de la cabaña, buscando una salida. Encontré una ventana pequeña, pero estaba cerrada con llave. Busqué algo con lo que romperla, pero no encontré nada. La puerta se rompió con un estallido. La criatura entró en la cabaña, gruñendo y babeando. Me miró con sus ojos horribles y empezó a acercarse a mí. No tenía a dónde ir. Estaba atrapada. Entonces, vi algo. Un hacha colgada en la pared, junto a la chimenea. La había usado para cortar leña el primer día que llegué. La había olvidado por completo. Corrí hacia el hacha y la agarré con fuerza. La criatura se acercaba cada vez más, con sus garras extendidas. Cerré los ojos y grité. Luego, levanté el hacha y la blandí con todas mis fuerzas. No sé qué pasó después. Solo recuerdo el sonido del metal golpeando algo blando, un grito de dolor y luego, silencio. Abrí los ojos lentamente. La criatura yacía en el suelo, inmóvil. El hacha estaba clavada en su pecho. Me quedé allí, temblando, durante lo que parecieron horas. Finalmente, reuní el valor para acercarme a la criatura. La examiné con cuidado. Estaba muerta. Pero mientras la miraba, noté algo extraño. Su cuerpo estaba cambiando. El pelo se estaba desvaneciendo, las garras se estaban retrayendo, la cabeza del lobo se estaba transformando en algo más humano. Cuando la transformación terminó, me quedé mirando horrorizada. En el suelo, yacía el cuerpo de un hombre. Un hombre viejo, con el pelo blanco y arrugas profundas. Un hombre que había visto antes. Era la anciana de la cafetería. Salí corriendo de la cabaña, gritando. No me detuve hasta que llegué al pueblo. Entré corriendo en la estación de policía y conté mi historia. Los policías no me creyeron.
Pensaron que estaba loca, que había tenido una pesadilla o que estaba sufriendo un ataque de nervios. Me llevaron al hospital y me sedaron. Cuando desperté, estaba en una cama de hospital. Un médico me dijo que había sufrido un shock traumático y que necesitaba descansar. Me quedé en el hospital durante una semana. Me hicieron pruebas, me dieron terapia, intentaron convencerme de que lo que había visto no era real. Pero yo sabía la verdad. Yo había visto a la criatura. Yo la había matado. Y yo había visto cómo se transformaba en la anciana de la cafetería. Cuando me dieron de alta del hospital, volví a la cabaña. Necesitaba verla, necesitaba saber si lo que había pasado era real. La cabaña estaba tal como la había dejado. La puerta rota, el cuerpo de la criatura, o del hombre, en el suelo. Los policías habían limpiado la escena, pero todavía quedaban rastros de sangre. Y el hacha seguía clavada en el pecho del hombre. Tomé el hacha y la llevé al bosque. La enterré profundamente en la tierra, esperando que nadie la encontrara jamás. Luego, volví a la cabaña y empaqué mis cosas. No me quedé una noche más. Me fui de las montañas de Carolina del Norte y nunca volví. Pero la historia me persigue hasta el día de hoy. No sé qué era la criatura. No sé por qué la anciana se transformó en ella. No sé por qué me pasó a mí. Solo sé que hay cosas en este mundo que no podemos explicar. Cosas que es mejor no saber. Cosas que es mejor dejar en paz. Y sé que, a veces, los monstruos no se esconden detrás de las pantallas o en las esquinas oscuras de Internet. A veces, viven entre nosotros. A veces, son las personas que menos esperamos. Y a veces, te miran directamente a los ojos. Relato 2. El polvo bailaba en los rayos oblicuos del sol que se filtraban por las rendijas de la persiana. Un polvo denso, casi tangible, como si el tiempo mismo se hubiera sedimentado en el aire de esta cabaña. La cabaña de mi abuelo. El lugar donde, supuestamente, pasaría un verano tranquilo, alejado del bullicio de la ciudad. Un verano para escribir, para reconectar conmigo mismo. Un verano que se convirtió en una pesadilla. Mi abuelo siempre fue un hombre de pocas palabras. Un hombre curtido por el sol y el silencio de estas montañas. Nunca entendí su obsesión con este lugar, con esta tierra áspera y solitaria. Pero ahora, tras su muerte, me había legado esta cabaña y, con ella, un peso que no sabía que podía soportar. La primera semana transcurrió sin incidentes. Me dediqué a limpiar la cabaña, a desempolvar recuerdos. Encontré fotos antiguas, herramientas oxidadas, libros con páginas amarillentas y un diario. El diario de mi abuelo. Al principio, lo leí por curiosidad, por intentar entenderlo. Sus primeras entradas eran descripciones del paisaje, reflexiones sobre la naturaleza. Pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Se volvía más oscuro, más paranoico. Hablaba de ruidos extraños en la noche, de animales desaparecidos, de una presencia que lo observaba desde el bosque. Las noches son largas y frías, escribió en una entrada. El aullido del viento se mezcla con algo más. Algo que no es de este mundo. Algo que me observa desde la oscuridad. Al principio pensé que eran delirios de un anciano. La soledad, el aislamiento, la edad. Pero a medida que leía, una semilla de duda comenzaba a germinar en mi interior. Una noche, mientras leía el diario a la luz de una lámpara de queroseno, escuché un ruido afuera. Un rasguño en la puerta. Lo ignoré, pensando que era un animal. Pero el ruido persistió. Se hizo más fuerte, más insistente. Me levanté con cautela y me acerqué a la puerta. Miré por la mirilla, pero no vi nada. Solo la oscuridad profunda del bosque. Abrí la puerta lentamente, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Nada.
pero la sensación de que me observaban era palpable. Sentía la mirada fija en mi nuca, como si algo acechara en la oscuridad, esperando el momento oportuno para atacar. Volví a entrar en la cabaña y cerré la puerta con llave. Me senté en la cama, temblando. Cogí el diario y seguí leyendo. Las entradas siguientes eran aún más inquietantes. Mi abuelo hablaba de ellos, de los que cambian. Decía que eran hombres, pero que también eran bestias. Que se transformaban bajo la luz de la luna llena. He visto sus huellas, escribió. Huellas de hombre y de animal. Huellas que no deberían existir. Empecé a sentirme paranoico. Cada ruido, cada sombra, me hacía saltar. Dormía con un cuchillo debajo de la almohada. Ya no salía de la cabaña durante la noche. Una noche, la luna llena brillaba con una intensidad casi sobrenatural. Estaba sentado en la cama, leyendo el diario, cuando escuché un aullido. No era el aullido de un perro o un coyote. Era un aullido profundo, gutural, que me heló la sangre. El aullido se repitió. Y luego otro. Y otro. Parecía que venían de todas partes, rodeando la cabaña. Me levanté y me asomé por la ventana. La luna iluminaba el bosque, creando sombras grotescas y distorsionadas. Y entonces lo vi. Una figura oscura, alta y delgada, de pie entre los árboles. Parecía un hombre, pero su postura era extraña, casi animal. Sus ojos brillaban con un brillo rojizo. La figura me miró fijamente. Y luego sonrió. Una sonrisa bestial, llena de dientes afilados. Retrocedí, aterrorizado. Cerré la cortina y me tiré al suelo, tapándome los oídos. Los aullidos seguían resonando en mi cabeza. Pasé toda la noche temblando de miedo. No dormí ni un segundo. Esperé a que amaneciera, rezando para que la pesadilla terminara. Cuando salió el sol, salí de la cabaña con cautela. El bosque estaba en silencio. No había rastro de la figura que había visto la noche anterior. Pero sabía que no había sido un sueño. Sabía que algo acechaba en el bosque. Algo peligroso. Algo sobrenatural. Decidí ir al pueblo más cercano, en busca de respuestas. El pueblo era pequeño y tranquilo, con calles empedradas y casas de madera. Pregunté por mi abuelo, pero nadie parecía conocerlo. O al menos, nadie quería admitirlo. Finalmente, encontré a un anciano sentado en un banco de la plaza. Era el hombre más viejo del pueblo, según me dijeron. Me acerqué a él y le pregunté por mi abuelo. El anciano me miró con ojos sabios y tristes. Tu abuelo era un hombre bueno, dijo. Pero estaba obsesionado con cosas que no debería haber conocido. Le pregunté qué quería decir. El anciano suspiró y me contó una historia. Una historia de hombres lobo. Me contó que, hace muchos años, una familia de hombres lobo llegó a la región. Eran seres malvados y poderosos que aterrorizaban a los habitantes del pueblo. Los aldeanos intentaron luchar contra ellos, pero eran invencibles. Finalmente, un hombre valiente, un cazador, logró derrotar a los hombres lobo. Los mató a todos, excepto a uno. El último hombre lobo huyó al bosque, jurando venganza. El anciano me dijo que mi abuelo había estado investigando la leyenda de los hombres lobo durante años. Estaba convencido de que todavía existían. Y creía que había encontrado la manera de derrotarlos. Tu abuelo estaba jugando con fuego, dijo el anciano. Y el fuego lo quemó. No quise creerle al anciano. Pensé que era una historia de viejos, una superstición sin fundamento. Pero a medida que pasaban los días, empezaba a dudar. Empecé a notar cosas extrañas. Animales muertos en el bosque. Huellas extrañas cerca de la cabaña. El olor a carne podrida en el aire. Una noche, mientras caminaba por el bosque,
encontré un claro. En el centro del claro había un altar de piedra. El altar estaba cubierto de sangre. Me quedé petrificado. No sabía qué hacer. Corrí de vuelta a la cabaña, aterrorizado. Esa noche, los aullidos volvieron. Eran más fuertes, más cercanos que nunca. Sentía que estaban rodeando la cabaña, esperando a que saliera. Me encerré en la cabaña y me preparé para lo peor. Cogí el cuchillo y me senté en la cama, esperando. De repente, la puerta se abrió de golpe. Una figura oscura entró en la cabaña. Era la misma figura que había visto en el bosque. El hombre lobo. El hombre lobo me miró con ojos rojos de furia. Sonrió, mostrando sus dientes afilados. Te he estado esperando, dijo el hombre lobo con una voz gutural. Me lancé contra él con el cuchillo en la mano. El hombre lobo me esquivó fácilmente. Me agarró del cuello y me levantó en el aire. Sentí que me quedaba sin aire. Luché con todas mis fuerzas, pero no podía liberarme. El hombre lobo me acercó a su rostro. Sentí su aliento caliente y fétido en mi cara. Vas a morir, dijo el hombre lobo. Y tu sangre alimentará a mi manada. Cerré los ojos y esperé lo peor. Pero entonces, escuché un disparo. El hombre lobo gritó de dolor y me soltó. Caí al suelo, sin aliento. Abrí los ojos y vi al anciano parado en la puerta. Tenía un rifle en la mano. El anciano disparó de nuevo. El hombre lobo cayó al suelo, muerto. El anciano se acercó a mí y me ayudó a levantarme. ¿Estás bien?, dijo. Ya pasó. Le agradecí al anciano por salvarme la vida. Me dijo que había estado vigilando la cabaña desde que llegué. Sabía que el hombre lobo volvería. Me quedé en el pueblo durante unos días, recuperándome del shock. El anciano me contó más sobre los hombres lobo. Me dijo que eran seres malvados y poderosos, pero que también eran vulnerables a la plata. Decidí volver a la cabaña y enfrentarme a mis miedos. Quería terminar lo que mi abuelo había empezado. Quería destruir a los hombres lobo de una vez por todas. Volví a la cabaña y empecé a investigar. Encontré un libro antiguo en el ático. El libro estaba escrito en latín. Lo traduje y descubrí que contenía información sobre cómo matar a los hombres lobo. El libro decía que la única forma de matar a un hombre lobo era con una bala de plata bendecida por un sacerdote. Fui al pueblo y le pedí al sacerdote que bendijera unas balas de plata. El sacerdote se negó al principio, pero finalmente accedió. Volví a la cabaña y preparé las balas de plata. Estaba listo para enfrentarme a los hombres lobo. Una noche, la luna llena brillaba con fuerza en el cielo. Sabía que los hombres lobo vendrían. Me senté en la cabaña, esperando. Tenía el rifle cargado con las balas de plata. De repente, escuché un aullido. El aullido venía del bosque. Me levanté y me acerqué a la ventana. Vi a los hombres lobo acercándose a la cabaña. Eran muchos. Salí de la cabaña y me enfrenté a los hombres lobo. Disparé el rifle. Las balas de plata alcanzaron a los hombres lobo. Gritaron de dolor y cayeron al suelo, muertos. Seguí disparando hasta que no quedó ningún hombre lobo en pie. Estaba exhausto, pero aliviado. Había destruido a los hombres lobo. Había vengado la muerte de mi abuelo. Volví a la cabaña y me senté en la cama. Me sentía en paz por primera vez en mucho tiempo. Pero entonces, escuché un ruido. Un rasguño en la puerta. Me levanté con cautela y me acerqué a la puerta. Miré por la mirilla, pero no vi nada. Abrí la puerta lentamente. Y entonces lo vi. Un niño pequeño, de pie en el porche. El niño me miró con ojos tristes. ¿Puedo entrar?, preguntó el niño con una voz dulce. Lo dejé entrar.
El niño entró en la cabaña y se sentó en la cama. ¿Estás solo?, le pregunté al niño. El niño asintió. Mis padres murieron, dijo. Los mataron los hombres lobo. Sentí pena por el niño. Decidí acogerlo en la cabaña. Lo cuidaría y lo protegería. Pasaron los días. El niño era tranquilo y obediente. Me ayudaba con las tareas de la cabaña. Pero había algo extraño en el niño. Algo que no podía explicar. Una noche, la luna llena brillaba con fuerza en el cielo. Estaba sentado en la cama, leyendo un libro, cuando escuché un ruido. Un aullido. Miré al niño. El niño me miraba con una sonrisa. Sus ojos brillaban con un brillo rojizo. Y entonces lo entendí. El niño era un hombre lobo. El último hombre lobo. Me levanté de la cama y retrocedí, aterrorizado. El niño se levantó y se acercó a mí. No tengas miedo, dijo el niño con una voz gutural. No te haré daño. ¿Por qué?, le pregunté. Porque eres mi familia, dijo el niño. Ahora eres uno de nosotros. El niño se acercó a mí y me mordió en el cuello. Sentí un dolor agudo. Caí al suelo, gritando. Me estaba transformando. Me estaba convirtiendo en un hombre lobo. Ahora entiendo a mi abuelo. Entiendo su obsesión, su miedo. Entiendo la maldición. Ahora soy parte de ella. Y sé que nunca escaparé. El bosque me llama. La luna me llama. Y yo debo responder. Ahora soy uno de ellos. Y la pesadilla continúa. Relato 3. El polvo danzaba en el único rayo de sol que se atrevía a entrar en la cabaña. Un baile macabro sobre las tablas resquebrajadas del suelo. El aire, denso y cargado de humedad, olía a tierra mojada y a algo más, algo que no podía identificar, pero que me revolvía el estómago. Llevaba 3 días atrapado en este agujero, esperando a que la tormenta amainara y la carretera volviera a ser transitable. 3 días que se sentían como una eternidad. Vine a este rincón perdido de los Apalaches buscando paz, un respiro del ruido constante de la ciudad. Una semana de senderismo y contemplación en la naturaleza salvaje. Ingenuo de mí. La primera noche, el viento aulló como un alma en pena. Pensé que era solo eso, el viento. Pero entonces lo oí. Un gruñido bajo, gutural, que venía de la oscuridad que envolvía la cabaña. Un sonido que no pertenecía a ningún animal que conociera. Lo descarté como imaginaciones mías, producto del cansancio y la soledad. La segunda noche fue peor. El gruñido regresó, más cerca, más amenazante. Esta vez, lo acompañaba un rasguño constante en la puerta, como si algo intentara entrar. Revisé las ventanas y las puertas, asegurándome de que estuvieran bien cerradas. No encontré nada. Pero la sensación de que algo me observaba, algo hambriento y hostil, se instaló en mi mente y no me dejó dormir. Esta tercera noche es diferente. El silencio es absoluto. Un silencio que pesa, que asfixia. La tormenta ha cesado, pero la calma es aún más perturbadora que el rugido del viento. Siento que estoy conteniendo la respiración, esperando algo que sé que va a suceder, pero que no puedo predecir. Encontré el diario esta mañana, escondido bajo una tabla suelta del suelo. Un cuaderno viejo, con las páginas amarillentas y la tinta descolorida. La letra era temblorosa, casi ilegible. Pero las palabras me helaron la sangre. Ellos regresan con la luna llena. No hay escapatoria. Solo rezar para que te perdonen. La marca en el ganado, es la misma que vi en el bosque. Una garra, pero no de oso. Algo más, algo antinatural. No puedo contárselo a nadie. Pensarán que estoy loco.
pero lo sé. Lo he visto. Se transforma. La bestia sale de él. El diario relataba la historia de un hombre, un antiguo habitante de esta cabaña, que había sido testigo de algo terrible. Algo que acechaba en los bosques, algo que se transformaba con la luna llena. Algo que él llamaba la bestia. Al principio, pensé que era una locura. Un delirio de un hombre aislado y perturbado. Pero a medida que leía, la paranoia se apoderaba de mí. Los gruñidos, los rasguños, el silencio opresivo, todo encajaba. La luna está llena esta noche. Una luna grande, brillante, que ilumina el bosque con una luz fantasmal. Miro por la ventana, escudriñando la oscuridad. No veo nada. Pero siento que me están mirando. El diario continúa con advertencias. No salir de la cabaña. No hacer ruido. No mirar a la luna. Alimenta su hambre, escribe. Si te ven, te cazarán. ¿Es esto real? ¿Estoy realmente en peligro? La racionalidad lucha contra el miedo irracional que me consume. Quiero creer que es solo una historia, una leyenda local. Pero el miedo es demasiado fuerte. Decido seguir las instrucciones del diario. Apago la lámpara, sumiendo la cabaña en la oscuridad. Me escondo debajo de la cama, temblando de frío y terror. El silencio es interrumpido solo por el latido frenético de mi corazón. Entonces lo oigo. Un sonido que me hiela la sangre más que cualquier gruñido o rasguño. Un aullido. Un aullido largo, lastimero, que rompe el silencio de la noche. Un aullido que no es de un lobo. Es más profundo, más gutural, más humano. El aullido se repite, cada vez más cerca. Puedo sentir la vibración en el suelo. Algo se acerca a la cabaña. Algo grande, algo poderoso, algo malvado. Escucho pasos. Pesados, lentos, deliberados. Caminan alrededor de la cabaña, inspeccionando, buscando. La madera cruje bajo su peso. La puerta tiembla. Un golpe seco, seguido de un rasguño largo y agonizante. La madera se astilla. La puerta cede. La oscuridad se llena de una respiración pesada, jadeante. Un olor a animal salvaje, a carne podrida, invade la cabaña. Levanto la vista, lentamente, temiendo lo que voy a ver. Dos ojos brillan en la oscuridad. Ojos amarillos, penetrantes, llenos de una maldad indescriptible. Ojos que me miran fijamente, como si pudieran ver mi alma. Una figura se dibuja en la penumbra. Alta, corpulenta, con el cuerpo cubierto de pelo. Un rostro deformado, con colmillos afilados y garras largas y afiladas. La bestia. No puedo gritar. No puedo moverme. Estoy paralizado por el terror. La bestia se acerca lentamente, saboreando mi miedo. Su aliento caliente y fétido me golpea la cara. Entonces, habla. Te hemos estado esperando. Su voz es ronca, gutural, pero sorprendentemente humana. Sabemos quién eres. Sabemos por qué estás aquí. No entiendo. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué quieren de mí? La bestia sonríe, mostrando sus colmillos. Viniste a buscar paz. Pero encontraste la verdad. Se agacha, acercando su rostro al mío. Ahora, eres uno de nosotros. Siento un dolor agudo en el brazo. La bestia me ha mordido. La sangre brota a borbotones. El dolor es insoportable. Pero hay algo más. Algo extraño, algo antinatural. Siento que algo cambia dentro de mí. Algo se retuerce, algo se expande. Mi cuerpo tiembla incontrolablemente. Mis huesos crujen. Mi piel se estira. El pelo brota por todo mi cuerpo. Mis manos se transforman en garras.
Mis dientes se alargan en colmillos. Mi rostro se deforma en una máscara grotesca. Miro mis manos, horrorizado. Ya no son mis manos. Son garras afiladas, cubiertas de pelo. Miro a la bestia. Ya no la veo como una amenaza. La veo como un igual. Como un hermano. Un aullido sale de mi garganta. Un aullido largo, lastimero, que se une al aullido de la bestia. Somos dos ahora. Dos bestias. Dos lobos. Dos monstruos. Salimos de la cabaña, corriendo hacia el bosque. La luna llena nos ilumina el camino. Corremos libres, salvajes, hambrientos. Corremos para cazar. Corremos para matar. Corremos para unirnos a la manada. Ahora entiendo. El diario no era una advertencia. Era una invitación. La bestia no me estaba amenazando. Me estaba ofreciendo una oportunidad. Una oportunidad para convertirme en algo más. Algo más poderoso. Algo más salvaje. Una oportunidad para convertirme en un lobo. Y yo, ingenuo de mí, acepté. Ahora soy parte de ellos. Ahora soy parte de la leyenda. Ahora soy la bestia. Y la luna llena es mi guía. El bosque es mi hogar. La sangre es mi sustento. Y el terror es mi legado. Pero la historia no termina aquí. Porque hay algo más que aún no he contado. Algo que descubrí después de mi transformación. Algo que me hace cuestionar todo lo que creía saber. Un secreto oculto en las profundidades del bosque. Un secreto que involucra a los habitantes del pueblo cercano. Un secreto que revela el verdadero origen de la maldición del hombre lobo. Descubrí que la transformación no es aleatoria. No es una simple mordedura. Es un ritual. Un ritual ancestral que se transmite de generación en generación. Un ritual que requiere un sacrificio. Un sacrificio humano. Y yo fui el sacrificio. Fui atraído a la cabaña con un propósito. Fui elegido. Fui marcado. Los habitantes del pueblo, ellos son los verdaderos monstruos. Ellos son los que controlan la transformación. Ellos son los que alimentan a la bestia. Y ahora, yo soy su herramienta. Soy su arma. Soy su lobo. Pero hay algo que ellos no saben. Algo que me da esperanza. Algo que me permite mantener una pizca de mi humanidad. Puedo recordar. Puedo recordar mi vida anterior. Puedo recordar a mi familia, a mis amigos. Puedo recordar mi nombre. Y con cada recuerdo, crece mi odio hacia ellos. Hacia los habitantes del pueblo. Hacia los que me convirtieron en esto. Juro que me vengaré. Juro que los haré pagar por lo que me hicieron. Usaré mi poder, mi fuerza, mi ferocidad para destruirlos. Los cazaré uno por uno. Los haré sentir el mismo terror que yo sentí. Y cuando termine, cuando todos estén muertos, me quitaré la vida. No puedo vivir con esto. No puedo seguir siendo un monstruo. Prefiero morir antes que seguir siendo su marioneta. Pero antes de morir, me aseguraré de que la maldición termine conmigo. Me aseguraré de que nadie más sufra lo que yo he sufrido. Me aseguraré de que la bestia muera. Y con ella, moriré yo. Esa es mi promesa. Ese es mi destino. Esa es mi venganza. Pero el tiempo se agota. La luna llena está en su punto más alto. La transformación se completa. La bestia toma el control. Mi humanidad se desvanece. Solo queda el instinto. Solo queda la sed de sangre. Solo queda el lobo. Y el lobo aúlla. Un aullido de dolor. Un aullido de furia. Un aullido de venganza. Un aullido que resuena en el bosque. Un aullido que anuncia la llegada de la muerte. Un aullido que anuncia el fin.
Pero incluso en la oscuridad, incluso en la locura, una pequeña chispa de esperanza persiste. Quizás, solo quizás, pueda encontrar una manera de romper el ciclo. Quizás, solo quizás, pueda encontrar una manera de liberarme. Quizás, solo quizás, pueda encontrar una manera de volver a ser humano. Pero hasta entonces, soy la bestia. Y la bestia aúlla. Relato 4. El viento aullaba como un perro rabioso, golpeando las ventanas de la cabaña con furia. Era un sonido familiar, uno que había escuchado incontables veces durante mis veranos en Willow Creek, pero esta vez era diferente. Había una nota de desesperación, un lamento que me erizaba la piel. Willow Creek. Un pueblo perdido en las montañas Apalaches, donde el tiempo parecía haberse detenido. Un lugar que mi abuelo amaba y que me había legado al morir. Un lugar que ahora me parecía una trampa. Llegué hace 3 semanas, buscando paz y tranquilidad para escribir mi novela. Necesitaba escapar del ruido de la ciudad, del constante bombardeo de información. Willow Creek parecía el refugio perfecto. Al principio lo fue. Los días eran tranquilos, llenos del canto de los pájaros y el susurro del viento entre los pinos. Las noches, estrelladas y silenciosas. Pero luego comenzaron las desapariciones. Primero fue la señora Henderson, la anciana que regentaba la tienda del pueblo. Desapareció sin dejar rastro. Su casa, intacta. Su perro, aullando desconsoladamente. El sheriff, un hombre corpulento de rostro curtido por el sol, dijo que probablemente se había perdido en el bosque. Pero yo vi la duda en sus ojos. Luego fue el joven Billy, el hijo del leñador. Un chico fuerte y sano, acostumbrado al bosque. Desapareció mientras cazaba ciervos. Su rifle fue encontrado cerca del río, cubierto de sangre. Sangre que, según el sheriff, no era de ciervo. El pueblo comenzó a murmurar. Historias antiguas, leyendas olvidadas, resurgieron de entre las grietas del tiempo. Historias de una bestia, un ser mitad hombre, mitad lobo, que vagaba por los bosques en las noches de luna llena, alimentándose de carne humana. Yo, por supuesto, no creía en esas tonterías. Soy un escritor, un hombre de ciencia. Necesito pruebas, hechos concretos. Pero el miedo, como una sombra oscura, comenzaba a extenderse por mi corazón. Una noche, mientras trabajaba en mi novela, escuché un ruido afuera. Un rasguño en la puerta. Lo ignoré, pensando que era un animal. Pero el ruido persistió, haciéndose más fuerte, más insistente. Me levanté y miré por la mirilla. No vi nada. Solo la oscuridad, salpicada por la luz temblorosa de la luna. Abrí la puerta con cautela. El viento me golpeó el rostro con fuerza, trayendo consigo un olor nauseabundo, un olor a carne podrida y tierra húmeda. Di un paso afuera. La luna llena brillaba en lo alto, iluminando el bosque con una luz fantasmal. Y entonces lo vi. A lo lejos, entre los árboles, una figura oscura se movía. Era grande, musculosa, con una postura encorvada. Se movía con una agilidad sorprendente, saltando sobre rocas y troncos caídos con facilidad. No podía ver su rostro, pero podía sentir su mirada. Una mirada fría, depredadora, que me heló la sangre en las venas. Retrocedí lentamente, cerrando la puerta con cuidado. Tragué saliva, sintiendo el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. No era un animal. No era un hombre. Era algo más. Algo terrible. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la cama, con la escopeta de mi abuelo en las manos, escuchando cada ruido, cada crujido, cada susurro del viento. A la mañana siguiente, fui al pueblo. Necesitaba hablar con el sheriff. Necesitaba saber qué estaba pasando.
Lo encontré en su oficina, sentado detrás de su escritorio, con el rostro pálido y ojeroso. Sheriff, tenemos que hablar, dije. Vi algo anoche en el bosque. Algo que no puedo explicar. El sheriff me miró con cansancio. Sé lo que viste, dijo. Todos lo han visto. O al menos, han visto sus huellas. Me mostró una fotografía. Era una huella, grande, profunda, con garras afiladas. Una huella que no pertenecía a ningún animal que yo conociera. ¿Qué es esto?, pregunté. Es lo que la gente llama el lobo, respondió el sheriff. Una leyenda, un mito. Algo que solo existe en los cuentos de viejas. Pero yo lo vi, insistí. Lo vi con mis propios ojos. El sheriff suspiró. Lo sé, dijo. Y sé que no eres el único. En las últimas semanas, ha habido muchos avistamientos. Pero no podemos probar nada. No hay pruebas concretas. ¿Y qué vamos a hacer?, pregunté. ¿Vamos a esperar a que mate a alguien más? No lo sé, respondió el sheriff, con la voz llena de desesperación. No sé qué hacer. Regresé a la cabaña sintiéndome más solo y asustado que nunca. El pueblo estaba aterrorizado, paralizado por el miedo. El sheriff, impotente. Y yo, atrapado en medio de todo esto, sin saber a quién recurrir. Decidí que tenía que hacer algo. No podía quedarme sentado esperando a que la bestia viniera por mí. Tenía que enfrentarla. Pasé los días siguientes investigando. Leí libros antiguos, consulté con los ancianos del pueblo, busqué información en internet. Quería saber todo lo posible sobre el lobo. Su historia, sus debilidades, sus motivaciones. Descubrí que la leyenda del hombre lobo era antigua, presente en muchas culturas diferentes. Descubrí que, según la leyenda, el hombre lobo era un ser maldito, condenado a transformarse en bestia durante las noches de luna llena. Descubrí que la única forma de matarlo era con una bala de plata. Conseguí plata. Un viejo joyero del pueblo me fundió unas monedas de plata y me hizo unas balas. Las cargué en mi escopeta. Estaba listo. La noche de luna llena llegó. El viento aullaba con más fuerza que nunca. Me senté en la cabaña, con la escopeta en las manos, esperando. La espera fue agonizante. Cada ruido, cada sombra, me hacía saltar del susto. La tensión era insoportable. Finalmente, lo escuché. Un aullido, largo, lastimero, que resonó en todo el bosque. Un aullido que me heló la sangre en las venas. La bestia estaba cerca. Salí de la cabaña. La luna llena brillaba en lo alto, iluminando el bosque con una luz fantasmal. Allí estaba, de pie entre los árboles, observándome. Era enorme, imponente, con una musculatura poderosa y una mirada salvaje. Sus ojos brillaban con una luz roja, inhumana. Sus colmillos eran largos y afilados, listos para desgarrar la carne. No era un hombre. No era un lobo. Era algo más. Algo terrible. Levanté la escopeta. Apunté a su corazón. La bestia gruñó, mostrando sus dientes. Se preparó para atacar. Disparé. El sonido del disparo resonó en todo el bosque. La bestia se tambaleó, llevándose una mano al pecho. Cayó al suelo, retorciéndose de dolor. Me acerqué con cautela. La bestia me miró con odio, con una mirada de puro rencor. ¿Quién eres?, pregunté. La bestia no respondió. Solo gruñó. Me agaché y le quité la máscara. Debajo de la máscara, vi un rostro. Un rostro familiar. Un rostro que me heló la sangre en las venas. Era el sheriff. No podía creerlo. El sheriff, el hombre que debía protegernos, era la bestia que nos aterrorizaba. El sheriff me miró con una sonrisa macabra.
Lo siento, dijo. No pude evitarlo. La maldición es demasiado fuerte. Y luego, murió. El pueblo respiró aliviado. La bestia había sido derrotada. El terror había terminado. Pero para mí, el terror no había hecho más que comenzar. Porque descubrí algo más. Algo que me atormenta hasta el día de hoy. Descubrí que la maldición no había muerto con el sheriff. Descubrí que la maldición era contagiosa. Descubrí que, durante la pelea, el sheriff me había arañado. Y ahora, cada noche de luna llena, siento la transformación. Siento mis huesos crujir, mi piel rasgarse, mis dientes alargarse. Siento la bestia apoderarse de mí. Intento resistirme, intento luchar. Pero es inútil. La maldición es demasiado fuerte. Y así, cada noche de luna llena, me convierto en la bestia. Vago por los bosques, aullando de dolor y desesperación. Buscando carne fresca para saciar mi hambre insaciable. Soy el lobo. Y no hay escapatoria. Vivo aislado, en la cabaña, encadenado durante las noches de luna llena. Me alimento de animales, intento controlar mis impulsos. Pero sé que es solo cuestión de tiempo antes de que pierda el control. Antes de que mate a alguien. He pensado en suicidarme. Pero no puedo. La bestia no me lo permite. Quiere seguir viviendo, quiere seguir cazando. Así que vivo, atormentado por la culpa y el miedo. Esperando el día en que alguien me encuentre y me mate. Liberándome de esta maldición infernal. Pero hasta entonces, seguiré siendo el lobo. El monstruo que aterroriza Willow Creek. Y si alguna vez te encuentras en estas montañas, en una noche de luna llena, escucha atentamente. Tal vez escuches mi aullido. Un lamento de dolor y desesperación. Y si lo escuchas, corre. Corre tan rápido como puedas. Porque la bestia está suelta. Y tiene hambre. Ahora, estoy encerrado en mi cabaña, la luna llena asomándose tras las montañas. Siento el cambio. El dolor es insoportable. Mis manos se están convirtiendo en garras. Mis dientes, en colmillos. No sé cuánto tiempo podré resistir. Si alguien encuentra este relato, por favor, que me perdonen. No quería que esto sucediera. Pero la bestia está tomando el control. Y ya no soy yo quien escribe. Soy el lobo. Y estoy aquí. Relato 5. El polvo danzaba en los haces de luz que se filtraban por las rendijas de la cabaña. Un baile espectral en la penumbra. Fuera, la noche era un manto negro salpicado por la fría luz de la luna, una luna casi llena que parecía observarme con maligna curiosidad. El viento aullaba entre los pinos, un lamento que se colaba por las paredes de madera, añadiendo una nota de desasosiego a mi ya perturbada calma. Llevaba 3 días en este lugar, escapando de la ciudad, buscando un respiro. Un respiro que se había convertido en una pesadilla. Todo comenzó con los aullidos. Al principio, los atribuí a coyotes. Estaba en las afueras de un pequeño pueblo, en una zona boscosa. Era lo más lógico. Pero con el paso de las noches, los aullidos se hicieron más intensos, más cercanos, más humanos. No eran los gemidos lastimeros de un coyote hambriento. Eran gritos guturales, llenos de dolor y furia, que parecían desgarrar el silencio de la noche. A veces, los oía tan cerca que juraría que venían del otro lado de la puerta. Al segundo día, encontré las huellas. Grandes, profundas, impresas en la tierra húmeda cerca del riachuelo que corría detrás de la cabaña. No eran huellas de perro. No eran huellas de oso. Eran algo intermedio, algo antinatural. Un pie humano con garras. Intenté convencerme de que era mi imaginación. Que el aislamiento me estaba jugando una mala pasada.
que el miedo estaba distorsionando mi percepción. Pero la evidencia era innegable. Esa noche, la tercera, decidí cerrar todas las ventanas y atrancar la puerta. Encendí el fuego en la chimenea, buscando un poco de calor y seguridad en las llamas danzantes. Me senté en el viejo sillón, con una botella de whisky a medio vaciar y un libro que no podía concentrarme en leer. Los aullidos comenzaron al caer la noche. Esta vez, eran diferentes. No eran gritos lejanos. Eran gruñidos bajos y amenazantes que parecían rodear la cabaña. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. El miedo, frío y paralizante, se apoderó de mí. De repente, un golpe seco resonó en la puerta. Un golpe que hizo temblar la madera y resonar en mis huesos. Me quedé paralizado, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Otro golpe. Más fuerte. Más insistente. Me levanté del sillón, temblando, y me acerqué a la puerta. La miré a través de la mirilla. No vi nada. Solo la oscuridad. ¿Quién es?, pregunté, con la voz temblorosa. Silencio. Solo el viento aullando y los gruñidos bajos que parecían acercarse. Otro golpe. La puerta crujió. Retrocedí, sintiendo el pánico apoderarse de mí. Corrí hacia la chimenea y agarré el atizador de hierro. Lo sostuve con fuerza, con las manos temblorosas, mientras me preparaba para lo que fuera que estuviera al otro lado de la puerta. Un golpe final, brutal, hizo ceder la puerta. La madera se astilló y la puerta se abrió de golpe, revelando la oscuridad. Una figura se recortó contra la luz de la luna. Alta, corpulenta, con una silueta grotesca y deforme. Sus ojos brillaban con un resplandor rojizo en la oscuridad. No pude ver su rostro con claridad, pero pude sentir su mirada. Una mirada hambrienta, depredadora, que me atravesó como un cuchillo. Retrocedí, tropezando con el sillón. Dejé caer el atizador. La figura avanzó hacia mí. Lentamente, deliberadamente, como un depredador que acecha a su presa. Pude olerlo. Un olor nauseabundo a carne podrida y tierra húmeda. Un olor que me hizo vomitar. Retrocedí hasta que mi espalda chocó contra la pared. Estaba atrapado. La figura se acercó aún más. Ahora podía ver sus manos. Largas, huesudas, con garras afiladas como cuchillos. Un gruñido gutural escapó de su garganta. Un sonido que me heló la sangre. Cerré los ojos, esperando lo peor. Pero no pasó nada. Abrí los ojos lentamente. La figura seguía ahí, frente a mí, pero no se movía. Parecía estar estudiándome, saboreando mi miedo. De repente, un sonido agudo y penetrante resonó en el bosque. Un silbido que hizo que la figura se estremeciera. La figura gruñó, frustrada, y retrocedió. Se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad. Me quedé allí, temblando, durante lo que parecieron horas. No me atreví a moverme. No me atreví a respirar. Cuando amaneció, salí de la cabaña. El sol brillaba en el cielo, pero no lograba disipar la oscuridad que se había instalado en mi alma. Las huellas seguían ahí, cerca del riachuelo. Pero esta vez, eran diferentes. Eran más grandes, más profundas, más bestiales. Y había algo más. Algo que me hizo sentir un escalofrío aún mayor. Había sangre. Sangre humana. Regresé a la ciudad. Intenté olvidar lo que había visto, lo que había oído, lo que había olido. Pero no pude. La imagen de la figura recortada contra la luz de la luna, sus ojos rojos brillando en la oscuridad, sus garras afiladas como cuchillos, me perseguía en mis sueños. Empecé a investigar. Busqué información sobre leyendas locales, sobre historias de hombres lobo. Encontré muchas cosas. Demasiadas cosas.
Descubrí que la zona donde estaba la cabaña tenía una larga historia de desapariciones inexplicables. Personas que desaparecían sin dejar rastro, dejando atrás solo rumores y leyendas. Descubrí que algunas personas creían que la zona estaba maldita, que estaba habitada por una criatura ancestral, una bestia que se alimentaba de carne humana. Descubrí que la luna llena tenía un poder especial en esa zona, que era durante la luna llena cuando la bestia se despertaba y salía a cazar. Pero lo más aterrador que descubrí fue que la transformación no siempre era completa. Que a veces, la bestia podía mantener su forma humana durante el día. Que podía caminar entre nosotros, sin que nos diéramos cuenta. Empecé a sospechar de todos. De mis vecinos, de mis compañeros de trabajo, incluso de mis amigos. Empecé a ver señales en todas partes. Miradas extrañas, gestos nerviosos, olores inusuales. Me volví paranoico. Me aislé del mundo. Vivía con miedo constante. Una noche, mientras caminaba por la calle, vi a un hombre que me resultó familiar. Alto, corpulento, con una silueta grotesca y deforme. Sus ojos brillaban con un resplandor rojizo en la oscuridad. Me detuve en seco. El hombre me miró. Reconocí su mirada. La mirada hambrienta, depredadora, que me había atravesado como un cuchillo en la cabaña. El hombre sonrió. Una sonrisa que me heló la sangre. Te estaba esperando, dijo. Salí corriendo. Corrí tan rápido como pude. No me detuve hasta que llegué a mi casa. Me encerré en mi apartamento. Cerré todas las ventanas y atrancé la puerta. Encendí todas las luces. Pero sabía que no era suficiente. Sabía que no podía esconderme para siempre. Sabía que la bestia me encontraría. Y lo hizo. Esa noche, mientras estaba sentado en mi sillón, temblando de miedo, oí un golpe en la puerta. Un golpe que hizo temblar la madera y resonar en mis huesos. No abrí la puerta. Pero la puerta se abrió de todos modos. La bestia entró. No recuerdo lo que pasó después. Solo recuerdo el dolor. Un dolor insoportable, desgarrador, que me consumió por completo. Recuerdo los gruñidos, los aullidos, el olor a carne podrida y tierra húmeda. Recuerdo las garras afiladas que me desgarraban la carne. Recuerdo los ojos rojos que brillaban en la oscuridad. Después, solo hubo oscuridad. Desperté en un lugar que no reconocí. Estaba en un bosque, rodeado de árboles altos y oscuros. La luna llena brillaba en el cielo, iluminando el paisaje con una luz fantasmal. Me levanté. Sentí un dolor agudo en todo mi cuerpo. Me miré las manos. Eran diferentes. Largas, huesudas, con garras afiladas como cuchillos. Gruñí. Un sonido gutural que salió de mi garganta. Miré mi reflejo en un charco de agua. No reconocí al monstruo que me devolvía la mirada. Entendí. Me había transformado. Ahora era uno de ellos. Ahora era la bestia. Ahora era el hombre lobo. Y ahora, tenía hambre. Salí corriendo hacia el bosque. Busqué una presa. Busqué carne humana. Encontré una pareja de jóvenes acampando cerca del riachuelo. No les di oportunidad de defenderse. Los ataqué con furia salvaje. Los desgarré con mis garras. Bebí su sangre. Me sacié de su carne. Después, aullé a la luna. Un aullido de victoria, de satisfacción, de horror. Ahora entiendo por qué la bestia hace lo que hace. No es por maldad. Es por instinto. Es por necesidad. Es la maldición. La maldición del hombre lobo. Y ahora, yo también estoy maldito. Estoy condenado a vagar por el bosque, buscando presas, alimentándome de carne humana, aullando a la luna.
Estoy condenado a ser la bestia. Estoy condenado a ser el hombre lobo. Y no hay escapatoria. Así que, si alguna vez te encuentras en un bosque durante la luna llena, ten cuidado. Porque podrías encontrarte conmigo. Y si me encuentras, no habrá piedad. Porque soy la bestia. Soy el hombre lobo. Y tengo hambre. La maldición se extiende. Aullidos lejanos, antes susurros del viento, ahora son la promesa de una noche más de cacería. La luna llena, mi guía, mi perdición. El bosque, mi hogar, mi prisión. Cada hueso de mi cuerpo clama por la transformación, por liberarse de la piel humana, de la conciencia, de la culpa. Pero la culpa persiste. Un eco fantasmal de la vida que dejé atrás. Recuerdos borrosos de un rostro en el espejo, de una vida ordinaria, de un anhelo de paz. Ahora, solo queda la bestia. Un depredador implacable, una sombra que acecha en la oscuridad. A veces, cuando la luna está en su punto más alto, cuando el instinto se atenúa por un instante, puedo ver fragmentos de mi antigua vida. Puedo sentir el dolor, la soledad, el miedo. Puedo recordar el calor del fuego en la chimenea, el sabor del whisky, el tacto de las páginas de un libro. Pero esos recuerdos son fugaces, como sueños que se desvanecen al despertar. La bestia siempre regresa, reclamando su dominio. El hambre se apodera de mí, nublando mi mente, impulsándome hacia adelante. Y así, continúo mi cacería. Una cacería sin fin, impulsada por la maldición, condenada a repetirse una y otra vez. Una cacería que me consume por dentro, que me deshumaniza, que me convierte en la criatura que siempre temí. Pero hay algo más. Algo que me atormenta aún más que la maldición. A veces, cuando aúllo a la luna, escucho una respuesta. Un aullido lejano, similar al mío, pero diferente. Un aullido que parece venir de lo más profundo del bosque. Un aullido que me dice que no estoy solo. Que hay otros como yo. Que la maldición se extiende más allá de mí. Y eso es lo que más me aterra. La idea de que mi destino no es único, sino parte de una cadena de horror que se extiende a través del tiempo y el espacio. La idea de que hay otros seres como yo, vagando por el mundo, acechando en la oscuridad, esperando la oportunidad de saciar su sed de sangre. La idea de que la humanidad está en peligro. Y yo, soy parte de esa amenaza. Así que, si alguna vez escuchas un aullido en la noche, no lo ignores. No pienses que es solo un coyote. Podría ser algo mucho peor. Podrías estar escuchando la voz de la bestia. Podrías estar escuchando mi voz. Y si me escuchas, corre. Corre tan rápido como puedas. Porque no habrá piedad. Porque soy la bestia. Soy el hombre lobo. Y tengo hambre. Y no estoy solo. Relato 6. El polvo bailaba en los rayos oblicuos del sol que se filtraban por las rendijas de las contraventanas. Un polvo espeso, antiguo, que olía a olvido y a madera podrida. Hacía 3 días que había llegado a Santa Elena, un pueblo fantasma enclavado en el corazón de la Sierra Madre Occidental. Mi abuelo había muerto, y en su testamento, me legaba la vieja hacienda familiar, un lugar del que nunca había oído hablar. Yo, un simple arquitecto de la Ciudad de México, me veía ahora heredero de un pedazo de historia polvorienta y, según los lugareños, maldita. No vaya, señor, me había dicho el anciano que me vendió provisiones en el último pueblo con algo de vida. Santa Elena está muerta. Y lo que la mató, aún anda por ahí. Ignoré la advertencia, claro. Soy un hombre de razón, no de supersticiones. Pero la sensación de incomodidad me acompañó durante todo el viaje por la carretera sinuosa y llena de baches. La hacienda era imponente, a pesar del deterioro. Piedra gris, balcones de hierro forjado oxidados, y una puerta de madera maciza que crujió como un lamento cuando la abrí.
La primera noche fue tranquila. Demasiado tranquila. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el ulular ocasional de un búho. Exploré la casa, habitación por habitación. Muebles cubiertos de sábanas blancas, retratos descoloridos en las paredes, libros mohosos en la biblioteca. Encontré un viejo diario escondido en un cajón. Era de mi bisabuelo, fechado a finales del siglo XIX. Las primeras entradas eran banales, descripciones del clima, de las cosechas, de la vida en la hacienda. Pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Mi bisabuelo hablaba de extraños sucesos, de animales encontrados mutilados en el campo, de ruidos inexplicables en la noche. Luego, empezaron las desapariciones. Primero, un peón. Después, una mujer. Y finalmente, el horror se apoderó de sus palabras. Algo acecha en la oscuridad, escribió en una entrada temblorosa. Algo que no es humano. Algo que se alimenta de sangre y de miedo. He visto sus huellas. Demasiado grandes, demasiado profundas. Y he oído su aullido. Un aullido que hiela la sangre. Cerré el diario, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Tonterías, pensé. Historias para asustar a los niños. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. La segunda noche, el silencio se rompió. Un aullido lejano, gutural, que resonó en mis huesos. Al principio, pensé que era un coyote. Pero no sonaba como ningún coyote que hubiera escuchado antes. Era más profundo, más salvaje, más humano. Me levanté de la cama y me asomé a la ventana. La luna llena iluminaba el paisaje desolado. Nada. Solo sombras danzantes. Volví a acostarme, tratando de convencerme de que era mi imaginación. Pero el aullido volvió, más cerca esta vez. Y luego, otro. Y otro más. Un coro de aullidos que me helaron la sangre. Me levanté de nuevo, presa del pánico. Tomé una linterna y salí al patio. El aire era frío y húmedo. El olor a tierra mojada se mezclaba con un hedor acre y desconocido. Apunté la linterna hacia el campo. Y entonces lo vi. Una figura oscura, agazapada entre los árboles. Demasiado grande para ser un hombre. Demasiado ágil para ser un animal. Sus ojos brillaban en la oscuridad como brasas incandescentes. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. La criatura me observó durante unos segundos que parecieron una eternidad. Luego, se levantó sobre sus patas traseras y lanzó un aullido que me desgarró el alma. Retrocedí, tropezando, hasta que llegué a la puerta de la casa. La cerré de golpe y la aseguré con el cerrojo. Corrí a la biblioteca y saqué el diario de mi bisabuelo. Lo abrí en la última página. He descubierto su secreto, había escrito. La maldición de Santa Elena. La licantropía. La transformación. Se transmite de generación en generación, como una enfermedad. Como una herencia maldita. Leí con horror, sintiendo que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Mi bisabuelo describía los síntomas, cambios de humor repentinos, aumento de la agresividad, antojos de carne cruda, sueños extraños con lobos. Y luego, la transformación. Una metamorfosis dolorosa y aterradora que convertía al hombre en bestia. Miré mis manos. Estaban temblando. Sentí un calor extraño recorriendo mi cuerpo. Un dolor punzante en las articulaciones. Una necesidad imperiosa de salir, de correr, de cazar. Me miré en el espejo. Mis ojos estaban rojos, inyectados en sangre. Mis dientes parecían más afilados. Mi mandíbula, más prominente. El vello de mi cuerpo comenzaba a crecer, a endurecerse. La transformación había comenzado. Corrí al baño y me encerré.
Abrí el botiquín y saqué un frasco de pastillas para dormir. Me las tragué todas, esperando que me mataran antes de que la bestia tomara el control. Pero no funcionó. El dolor era demasiado intenso. La necesidad, demasiado fuerte. Empecé a gritar. Gritos de dolor, de terror, de desesperación. Gritos que se convirtieron en gruñidos, en aullidos. Mis huesos se rompían, se reacomodaban. Mi piel se estiraba, se cubría de pelo. Mis manos se convertían en garras. Mis pies, en zarpas. Cuando la transformación se completó, ya no era yo. Era una bestia. Un lobo enorme, salvaje, sediento de sangre. Rompí la puerta del baño y salí corriendo al patio. La luna llena me llamaba. El bosque me esperaba. Corrí hacia la oscuridad, aullando a la luna. Aullando mi dolor, mi rabia, mi maldición. Al día siguiente, me desperté en el bosque, cubierto de sangre. No recordaba nada de la noche anterior. Solo fragmentos de imágenes borrosas, la luna, los árboles, el sabor de la carne cruda. Volví a la hacienda, tambaleándome. Me miré en el espejo. Mis ojos volvían a ser normales. Mi cuerpo, humano. Pero algo había cambiado. Algo se había roto. Sabía que la transformación volvería. Sabía que la bestia seguía dentro de mí, esperando su momento. Intenté huir de Santa Elena. Pero no pude. Algo me retenía. Una fuerza invisible, poderosa, que me ataba a este lugar maldito. Pasé los días siguientes encerrado en la hacienda, tratando de encontrar una solución. Leí el diario de mi bisabuelo una y otra vez. Busqué en la biblioteca, en los viejos libros polvorientos. Encontré referencias a rituales antiguos, a hierbas mágicas, a talismanes protectores. Pero nada parecía funcionar. La segunda luna llena se acercaba. Sentía la bestia agitarse dentro de mí, impaciente por liberarse. Intenté atarme a la cama, pero fue inútil. La transformación me hizo más fuerte, más resistente. Rompí las cadenas y salí corriendo al bosque. Esta vez, la transformación fue más rápida, más violenta. Y la pérdida de control, más completa. No recuerdo nada de lo que hice esa noche. Solo sé que al día siguiente, encontré el cuerpo mutilado de una vaca en el campo. Y que mis manos estaban cubiertas de sangre. Comprendí que no podía seguir viviendo así. No podía permitir que la bestia siguiera matando. Tenía que encontrar una forma de detener la transformación o de acabar con mi vida. Decidí buscar ayuda. Regresé al pueblo y hablé con el anciano que me había vendido las provisiones. Le conté mi historia, esperando que me tomara por loco. Pero no se sorprendió. Lo sabía, dijo con tristeza. La maldición de Santa Elena nunca se va. Se transmite de padres a hijos, como una enfermedad. Como una herencia maldita. Le pregunté si conocía alguna forma de romper la maldición. Me dijo que existía una leyenda, un antiguo ritual que podía liberar a un hombre de la licantropía. Pero que era peligroso y que requería un sacrificio. ¿Qué tipo de sacrificio?, pregunté. La vida de un ser querido, respondió. Me quedé en silencio, horrorizado. No podía hacer eso. No podía sacrificar a nadie para salvarme. Entonces no hay esperanza, dije con desesperación. Si la hay, dijo el anciano. Puedes sacrificarte tú mismo. Puedes acabar con tu vida antes de que la bestia te consuma por completo. La idea me aterrorizó. Pero sabía que era la única solución. No podía seguir viviendo así, condenado a transformarme en una bestia y a matar inocentes. Volví a la hacienda y preparé todo. Escribí una carta explicando lo que había sucedido. Reuní todas las armas que encontré en la casa, un viejo rifle, una escopeta, un cuchillo de caza.
Esperé a que llegara la noche. La luna llena brillaba en el cielo, como una burla. Sentía la bestia agitarse dentro de mí, impaciente por liberarse. Me senté en el patio, con el rifle en las manos. Apunté el cañón a mi cabeza. Cerré los ojos y respiré hondo. Pero no pude hacerlo. El miedo me paralizó. No podía apretar el gatillo. La transformación comenzó. El dolor era insoportable. Mis huesos se rompían, se reacomodaban. Mi piel se estiraba, se cubría de pelo. Cuando la transformación se completó, ya no era yo. Era una bestia. Un lobo enorme, salvaje, sediento de sangre. Pero esta vez, algo era diferente. Esta vez, no perdí el control por completo. Una parte de mi conciencia permaneció atrapada dentro de la bestia. Vi mis garras. Vi mis arpas. Vi el rifle tirado en el suelo. Y entonces, comprendí. No tenía que matarme. Tenía que matar a la bestia. Me levanté sobre mis patas traseras y lancé un aullido. Un aullido de dolor, de rabia, de desafío. Y luego, corrí hacia el bosque. Corrí durante horas, sin rumbo fijo. La bestia me guiaba, buscando una presa. Pero yo luchaba por mantener el control. Finalmente, llegué a un claro en el bosque. En el centro del claro, había un lago. La luna llena se reflejaba en el agua, creando una imagen hipnótica. Me acerqué al lago y me miré en el reflejo. Vi la bestia. Vi sus ojos rojos, su pelaje oscuro, sus colmillos afilados. Y entonces hice lo que tenía que hacer. Me lancé al agua. El agua estaba helada. Me sumergí por completo, sintiendo que el frío me entumecía. La bestia luchó por salir, por respirar. Pero yo la mantuve abajo. Luché con todas mis fuerzas, hasta que la bestia dejó de moverse. Y entonces, me dejé hundir. Me dejé morir. Pero no morí. Me desperté en la orilla del lago, temblando de frío. La luna llena se había ocultado tras las nubes. Estaba vivo. Pero ya no era el mismo. La bestia había muerto. Pero una parte de ella permanecía dentro de mí. Una parte oscura, salvaje, que nunca desaparecería por completo. Volví a la hacienda y empaqué mis cosas. Dejé una nota explicando lo que había sucedido. Y me fui de Santa Elena. Nunca volví. Pero la maldición de la licantropía me persigue hasta el día de hoy. Sé que la bestia sigue ahí, esperando su momento. Sé que algún día, volverá a tomar el control. Y sé que cuando eso suceda, no podré detenerla. Por eso, vivo con miedo. Vivo en constante alerta. Vivo esperando el día en que la bestia me consuma por completo. Y ese día, sé que moriré. Pero hasta entonces, seguiré luchando. Seguiré resistiendo. Seguiré intentando mantener a la bestia a raya. Porque sé que si la bestia gana, no solo moriré yo. Morirá también todo lo que amo. Y eso, no puedo permitirlo. No debo permitirlo. Quizás, al contar esta historia, pueda prevenir que alguien más caiga en la misma maldición. Quizás, al compartir mi horror, pueda salvar a alguien. Quizás, al advertir sobre los peligros de Santa Elena, pueda evitar que otros sufran mi destino. Pero lo dudo. La maldición es fuerte. La oscuridad es profunda. Y la bestia siempre encuentra una manera de salir. Relato 7. El polvo danzaba en el único rayo de sol que se colaba por la ventana tapiada. El olor a humedad y a tierra me calaba los huesos, un recordatorio constante de donde me encontraba, la cabaña de mi abuelo, en lo más profundo de los Apalaches. Había venido buscando respuestas, huyendo de una vida que ya no entendía, pero lo que encontré aquí fue mucho más de lo que podía haber imaginado.
Mi abuelo, Silas, era un hombre de pocas palabras y muchos secretos. Murió hace un año, dejándome esta cabaña y un legado de historias extrañas que siempre atribuía a su senilidad. Historias de bestias que aullaban en la noche, de hombres que se transformaban con la luna llena, de pactos oscuros y sangre derramada. Tonterías, pensaba yo. Hasta que empecé a escuchar los aullidos. La primera noche fue confusa. Estaba sentado junto a la chimenea, leyendo uno de los viejos libros de Silas, cuando lo oí. Un aullido largo y gutural que parecía provenir de las entrañas de la tierra. Lo descarté como un coyote, aunque nunca había escuchado uno sonar así. La segunda noche fue más fuerte, más cerca. Y la tercera noche vi algo. Una sombra enorme se movía entre los árboles, demasiado grande para ser un oso, demasiado ágil para ser cualquier animal que conociera. Sus ojos brillaban con una luz rojiza, observándome desde la oscuridad. Me quedé paralizado, el corazón latiendo con fuerza en mis oídos. La sombra desapareció tan rápido como había aparecido, dejándome temblando de miedo y con la certeza de que las historias de mi abuelo eran algo más que cuentos de viejos. Empecé a investigar. Rebusqué entre las pertenencias de Silas, buscando alguna pista, alguna explicación. Encontré un diario escondido en un compartimento secreto de su escritorio. Las páginas estaban amarillentas y llenas de una caligrafía temblorosa. Empecé a leer. El diario relataba la historia de la familia, una historia que se remontaba a siglos atrás, a un antepasado que había llegado a estas tierras huyendo de Europa. Un hombre llamado Lucian, que portaba una maldición, una enfermedad, algo que lo transformaba en una bestia salvaje con la luna llena. La licantropía. Al principio, Lucian había intentado luchar contra ella, encerrándose y rogando a Dios por clemencia. Pero la bestia era demasiado fuerte. Terminó cediendo a sus instintos, vagando por los bosques, alimentándose de animales y a veces, de personas. La maldición se transmitió a sus descendientes, generación tras generación. Algunos lograron controlarla, otros sucumbieron a ella. Silas, mi abuelo, había sido uno de los que lucharon. Había pasado años estudiando rituales antiguos, buscando una cura, un modo de romper el ciclo. Pero nunca lo logró. Según el diario, la transformación era dolorosa, agonizante. Los huesos se rompían y se reacomodaban, la piel se estiraba y se cubría de pelo, la mente se nublaba por la sed de sangre. La bestia tomaba el control, dejando al hombre atrapado en un infierno de furia y desesperación. A medida que leía, el miedo se apoderaba de mí. ¿Era posible que yo también estuviera infectado? ¿Que la maldición corriera por mis venas, esperando el momento de manifestarse? Me miré en el espejo, buscando alguna señal, algún indicio. Pero solo vi a un hombre cansado, con los ojos hundidos y el pelo revuelto. Un hombre que se estaba volviendo loco. Los aullidos se hicieron más frecuentes, más intensos. Ya no eran solo sonidos lejanos, sino gritos que me taladraban el cerebro, que me llamaban a la oscuridad. Empecé a tener sueños extraños, sueños de sangre y carne, de correr a cuatro patas bajo la luna llena. Me despertaba empapado en sudor, con las manos temblando y la boca seca. Una noche, mientras leía el diario, encontré una entrada particularmente inquietante. Silas había escrito sobre un ritual que podía ayudar a controlar la transformación, un ritual que involucraba una planta rara que solo crecía en lo más profundo del bosque, cerca de un antiguo cementerio indio. Una planta llamada luna de sangre. Decidí intentarlo. No tenía nada que perder. Si la maldición era real, necesitaba encontrar una manera de controlarla. Si no lo era, al menos podría dormir tranquilo sabiendo que había hecho todo lo posible. Me adentré en el bosque al día siguiente, armado con el diario de Silas y un viejo machete. El aire era denso y húmedo, lleno del zumbido de los insectos y el olor a tierra mojada.
El sol apenas se filtraba entre las copas de los árboles, creando un ambiente opresivo y claustrofóbico. Caminé durante horas, siguiendo las indicaciones del diario. El camino era difícil, lleno de obstáculos y trampas naturales. Varias veces estuve a punto de rendirme, pero la idea de convertirme en una bestia me impulsaba a seguir adelante. Finalmente, llegué al cementerio indio. Era un lugar sombrío y desolado, lleno de lápidas rotas y tumbas cubiertas de musgo. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el graznido ocasional de un cuervo. Busqué la planta luna de sangre entre las tumbas, siguiendo la descripción del diario. Era una planta pequeña, con hojas plateadas y flores rojas que brillaban tenuemente en la oscuridad. La encontré creciendo al pie de una lápida antigua, cubierta de símbolos extraños. La arranqué de la tierra con cuidado, sintiendo una extraña energía que emanaba de ella. La guardé en una bolsa de tela y emprendí el camino de regreso a la cabaña. Esa noche, la luna llena brillaba con intensidad en el cielo. Me encerré en la cabaña, preparé el ritual según las instrucciones del diario y consumí la planta luna de sangre. El sabor era amargo y metálico, como sangre vieja. Al principio no sentí nada. Pero al cabo de unos minutos, empecé a sentir un calor intenso que me recorría el cuerpo. Mis huesos crujieron, mi piel se estiró, mis músculos se contrajeron. El dolor era insoportable, como si estuviera siendo desgarrado por dentro. Grité, aullé, me retorcí en el suelo. Intenté luchar contra la transformación, pero era inútil. La bestia estaba tomando el control. Cuando abrí los ojos, ya no era yo. Era una criatura salvaje, con garras afiladas, colmillos prominentes y un pelaje espeso que me cubría todo el cuerpo. Mis sentidos se habían agudizado, podía oler la sangre a kilómetros de distancia, escuchar el latido del corazón de una ardilla a través de la corteza de un árbol. La sed de sangre me consumía. Necesitaba cazar, necesitaba matar. Salí corriendo de la cabaña, adentrándome en el bosque. No recuerdo mucho de lo que pasó esa noche. Solo flashes de imágenes, la luna llena brillando entre los árboles, el olor a sangre fresca, el sabor de la carne cruda en mi boca. Desperté al amanecer, tirado en el suelo, cubierto de sangre y barro. La transformación había terminado, pero las consecuencias eran devastadoras. Había matado. Lo sabía. Podía sentirlo en mis huesos, en mi alma. Había cedido a la bestia, y ahora tendría que vivir con ello. Regresé a la cabaña, sintiéndome sucio y culpable. Limpié la sangre de mi cuerpo, me vestí y me senté junto a la chimenea, esperando que amaneciera. Cuando salió el sol, decidí que tenía que irme. No podía quedarme en ese lugar, no después de lo que había hecho. Empaqué mis cosas, cerré la cabaña con llave y emprendí el camino de regreso a la civilización. Pero antes de irme, dejé una nota en la puerta, una advertencia para cualquiera que se atreviera a acercarse: no te adentres en el bosque. No escuches los aullidos. No busques respuestas donde solo hay oscuridad. Porque si lo haces, la bestia te encontrará. Han pasado varios años desde entonces. Intento llevar una vida normal, pero la sombra de la licantropía siempre me persigue. Todavía tengo sueños extraños, todavía escucho los aullidos en la noche. Y sé que algún día, la bestia volverá a despertar. Pero ahora estoy preparado. He aprendido a controlar la transformación, a canalizar la furia y la sed de sangre. Ya no soy una víctima, sino un cazador. Y si alguna vez te encuentras en el bosque y escuchas un aullido que te hiela la sangre, recuerda mi historia. Porque puede que no sea solo un lobo lo que acecha en la oscuridad. Puede que sea algo mucho peor. Puede que sea yo. La última noche, mientras escribía esto, escuché un rasguño en la puerta. Al principio pensé que era el viento, pero luego lo oí de nuevo, más fuerte, más insistente. Me levanté de la silla,
con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Me acerqué a la puerta y la abrí lentamente. No había nadie allí. Solo la oscuridad. Pero entonces, vi algo. Una huella en el barro, justo delante de la puerta. Una huella grande, con forma de pata, pero con algo diferente. Algo que no era de un animal. Algo que era humano. Sonreí. La bestia había regresado. Y esta vez, estaba lista para jugar. Relato 8. El polvo danzaba en los rayos oblicuos del sol poniente, filtrándose por las rendijas de la cabaña. Un baile espectral que me recordaba, de forma inquietante, a la manera en que se movían las sombras la noche anterior. Llevaba 3 días en Arroyo Negro, un pueblo fantasma enclavado en las montañas de Chihuahua, México. 3 días buscando la paz que la ciudad me negaba, y lo único que había encontrado era un miedo que me calaba hasta los huesos. Vine buscando historias. Soy periodista, o al menos lo era antes de que la ansiedad me convirtiera en un ermitaño a tiempo parcial. Arroyo Negro, según los lugareños de pueblos vecinos, estaba lleno de ellas. Historias de mineros desaparecidos, de almas en pena vagando por las calles desiertas y, la más recurrente, historias de hombres lobo. Me reí de ellas, por supuesto. Leyendas para asustar a los niños, pensé. Pero aquí, en la soledad absoluta, con el viento aullando como un lamento y la luna llena pintando sombras grotescas en las paredes de mi cabaña, la risa se había atascado en mi garganta. La primera noche fue tranquila. Demasiado tranquila. El silencio era denso, casi palpable. Solo el crepitar del fuego en la chimenea rompía la monotonía. Me senté en el viejo sillón de cuero, leyendo un libro de relatos de terror, buscando quizás una forma de exorcizar mis propios demonios. Pero el miedo, como una garrapata, se había aferrado a mí y no me soltaba. La segunda noche, el silencio se rompió. Un aullido. Largo, lastimero, que resonó en todo el valle. Al principio pensé que era un coyote, pero había algo diferente en ese sonido. Algo más profundo, más humano. Me asomé por la ventana, pero solo vi oscuridad. El viento soplaba con fuerza, agitando las ramas de los árboles como si fueran brazos esqueléticos. Regresé al sillón, tratando de convencerme de que era mi imaginación, que el aislamiento me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces, lo escuché de nuevo. Más cerca esta vez. Y no era un aullido aislado. Era una cacofonía de gruñidos, de jadeos, de huesos rompiéndose. El sonido venía del bosque, rodeando la cabaña. Cerré la puerta con llave, corrí las cortinas y me encerré en el baño, temblando como una hoja. Pasé horas allí, acurrucado en el suelo, escuchando los horribles sonidos que provenían del exterior. Imaginé ojos brillantes acechando en la oscuridad, garras afiladas arañando la puerta, dientes capaces de desgarrar la carne. El terror me paralizó. No podía moverme, no podía hablar, no podía siquiera respirar con normalidad. Cuando amaneció, el silencio regresó. Un silencio aún más profundo, más ominoso que el de la primera noche. Salí del baño con cautela, revisando cada rincón de la cabaña. Todo parecía estar en orden. La puerta seguía cerrada, las ventanas intactas. Pero había algo diferente. Un olor. Un olor acre, metálico, que impregnaba el aire. Olía a sangre. Salí de la cabaña, armado con un hacha que encontré en el cobertizo. El sol brillaba con fuerza, disipando las sombras de la noche. Pero el miedo persistía, como una mancha oscura en mi alma. Caminé por el bosque, siguiendo el rastro del olor a sangre. Lo encontré a unos metros de la cabaña. Un animal muerto. Un perro, grande y fuerte, con el cuerpo destrozado.
Sus entrañas estaban esparcidas por el suelo, sus huesos rotos y retorcidos. La escena era brutal, salvaje. Pero lo que más me impactó fue la expresión en el rostro del animal. Sus ojos, aún abiertos, reflejaban un terror absoluto. Regresé a la cabaña, sintiendo que la cordura se me escapaba de las manos. ¿Qué había pasado aquí? ¿Qué clase de animal era capaz de hacer algo así? ¿Y por qué tenía la sensación de que no era un animal en absoluto? La tercera noche fue la peor de todas. El viento aullaba como un demonio, sacudiendo la cabaña con furia. La luna llena brillaba con una intensidad enfermiza, iluminando el bosque con una luz espectral. Los sonidos regresaron. Los gruñidos, los jadeos, los huesos rompiéndose. Pero esta vez eran diferentes. Esta vez eran más cercanos. Esta vez podía oír voces. No eran voces humanas. Eran guturales, bestiales, pero entendibles. Hablaban en español, pero con un acento extraño, arcaico. Decían cosas horribles. Cosas sobre sangre, sobre carne, sobre la luna. Me encerré en la cabaña, tapiando las ventanas con tablones, bloqueando la puerta con muebles. Pero sabía que no serviría de nada. Sabía que estaban ahí fuera, esperándome. Sabía que vendrían por mí. Y vinieron. Escuché sus pasos acercándose a la cabaña. Pesados, resonantes, como si un grupo de hombres enormes caminara sobre dos patas. Escuché sus garras arañando la madera, sus dientes mordiendo el metal. Escuché sus risas, bajas y siniestras. Entonces, la puerta se abrió de golpe. No sé cómo lo hicieron. Quizás eran más fuertes de lo que imaginaba. Quizás tenían alguna clase de poder sobrenatural. Pero la puerta se abrió, y ellos entraron. Eran hombres. O al menos, lo parecían. Pero sus ojos brillaban con una luz amarilla y salvaje. Sus rostros estaban cubiertos de pelo. Sus manos terminaban en garras afiladas. Sus dientes eran largos y puntiagudos. Eran hombres lobo. Me atacaron con furia. Me golpearon, me arañaron, me mordieron. Luché con todas mis fuerzas, pero eran demasiado fuertes, demasiado rápidos. Me derribaron al suelo y me inmovilizaron. Uno de ellos, el más grande y corpulento, se acercó a mí. Sus ojos brillaban con una maldad indescriptible. Me miró fijamente, como si pudiera leer mi alma. Bienvenido a Arroyo Negro, dijo con una voz ronca y gutural. Ahora eres uno de nosotros. Sentí un dolor agudo en el brazo. Me había mordido. Me había infectado. La transformación comenzó de inmediato. Sentí mis huesos retorcerse, mi piel estirarse, mi pelo crecer. Sentí una sed insaciable de sangre, un deseo incontrolable de cazar, de matar. Me convertí en uno de ellos. Corrí con ellos por el bosque, aullando a la luna llena. Cacé con ellos, matando animales y personas. Me alimenté con ellos, bebiendo la sangre de mis víctimas. Perdí mi humanidad. Me convertí en una bestia. Pero una parte de mí, una pequeña chispa de conciencia, seguía ahí. Seguía recordando quién era, lo que había sido. Seguía sintiendo el horror de lo que estaba haciendo. Decidí escapar. Decidí romper la maldición. Una noche, aproveché que los demás estaban dormidos y huí. Corrí lo más rápido que pude, alejándome de Arroyo Negro, alejándome de los hombres lobo. Llegué a un pueblo cercano, donde me refugié en una iglesia. Le conté mi historia al cura, rogándole que me ayudara. El cura me escuchó con atención, pero no me creyó. Pensó que estaba loco. Me dijo que necesitaba ayuda psiquiátrica, que debía internarme en un hospital. Pero yo sabía que no estaba loco. Sabía que era un hombre lobo. Sabía que la maldición seguía ahí, latente en mi interior.
El cura me dio refugio en la iglesia, pero no me dejó salir. Tenía miedo de que atacara a alguien. Pasé días encerrado en la iglesia, rezando y esperando que la maldición desapareciera. Pero no desapareció. Cada noche, cuando la luna llena se alzaba en el cielo, sentía la transformación comenzar de nuevo. Me ataba a la cama con cadenas, para evitar hacerme daño a mí mismo o a los demás. Pero la transformación era demasiado fuerte. Las cadenas se rompían, mis huesos se retorcían, mi piel se estiraba. Me convertía en un hombre lobo, incluso dentro de la iglesia. Una noche, durante una de mis transformaciones, logré escapar de la iglesia. Corrí por el pueblo, aullando a la luna llena. Ataqué a varias personas, matando a algunas, hiriendo a otras. La policía me persiguió, pero no pudieron atraparme. Era demasiado rápido, demasiado fuerte. Regresé a la iglesia al amanecer, sintiéndome culpable y avergonzado por lo que había hecho. Me até a la cama de nuevo, esperando que la policía me encontrara y me detuviera. Pero la policía no me encontró. En su lugar, encontraron a los hombres lobo. Habían seguido mi rastro hasta el pueblo. Habían venido a buscarme. Atacaron la iglesia, matando al cura y a todos los que estaban dentro. Me liberaron de las cadenas y me llevaron de vuelta a Arroyo Negro. Ahora estoy de vuelta en Arroyo Negro, viviendo con los hombres lobo. He aceptado mi destino. He renunciado a mi humanidad. Soy una bestia. Pero a veces, cuando la luna llena se alza en el cielo, recuerdo quién era. Recuerdo mi vida antes de la maldición. Recuerdo el horror de lo que he hecho. Y entonces, lloro. Pero mis lágrimas son inútiles. No pueden deshacer la maldición. No pueden devolverme mi humanidad. Soy un hombre lobo. Y lo seré para siempre. Ahora, mientras escribo esto, puedo escuchar los aullidos de mis compañeros. La luna llena está alta en el cielo, y la transformación está comenzando de nuevo. Pronto, dejaré de escribir. Pronto, dejaré de ser yo mismo. Pronto, seré solo una bestia. Si alguna vez te encuentras cerca de Arroyo Negro, aléjate. No te acerques a este lugar maldito. No te conviertas en una víctima más. Porque aquí, en las montañas de Chihuahua, los hombres lobos son reales. Y están esperando. Y si escuchas un aullido en la noche, no pienses que es solo un coyote. Podría ser yo. Podría ser tu fin. Ahora, debo irme. La transformación está casi completa. Adiós. Y que Dios te perdone. Porque yo no lo haré.